Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y fijaos lo que ha nacido durante el tiempo que no ha estado con la que está cayendo aquí en pantalla. Volvemos y volvemos con novedades, hijo nuevo, y es que nos colocamos aquí en la parrilla los jueves, nos vais a poder ver una vez a la semana y hoy tenemos preparado un programa para el estreno de la segunda temporada que no te puedes perder. Estará una medium, tendremos con nosotros a una política que tendrá que hacer algún que otro cambio a este bebé y otras muchas cosas más. No os lo perdáis porque justamente después de la publi empieza Con la que está cayendo. Muy buenas noches y bienvenidos a Con la que está cayendo. Ya tenía ganas de volver a decir esta frase. Volvemos a una TV Chiclana y lo hacemos de manera diferente. Y es que a partir de ahora, una vez a la semana, vais a tener lo mejor de esta televisión. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener pues, a nuestros colaboradores y sobre todo muchas sorpresas. Así que no os lo perdáis. Hoy vamos a empezar y lo vamos a hacer con algo que en la temporada pasada tuvo bastante aceptación, muy buena diría yo, y es que todo el mundo comentaba pues esos consejos sobre economía, esa manera de explicar la economía que tiene uno de nuestros colaboradores que continúa en 2013 con nosotros. Él es Juan Luis Coma. Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bueno, Juan Luis Coma, Juanlu para los amigos. Dime. ¿Qué tal estás? Muy bien, Yo me he acordado de ti muchísimo. con la actualidad. Por supuesto, porque es que no he podido parar de leer en los periódicos las noticias de economía. Una detrás de otra. Si es que ha pasado un montón de cosas desde la última vez que nos vimos. Es que esto va a una velocidad muy rápida, ya lo decíamos antes, y cada día que pasa parece que ha ocurrido una semana y unas novedades, nuevos escenarios, y claro, a uno le entra la angustia de decir, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Me entra mucha angustia. Sobre todo te voy a decir por qué. A ver. Porque yo quiero saber si este 2013 vamos a hablar de rescate también o no. Cuando cerramos el año hablamos de un concepto más optimista. Sí. Y dijimos, todas las perspectivas parece que van a hablar de que este será el último año que dejaremos de crecer. Vamos a ver, hablar de rescate ahora mismo es muy aventurado. Muy aventurado. Muy aventurado. Oye, mira, pues no vamos a aventurarnos. No. Vamos a hablar de cosas Más que tangibles. sí que están, que de hecho ya se han publicado y todo. Vale. Porque por ahí Sí. hablaban de las nuevas medidas para crear empleo. Sí. También el año pasado estábamos muy preocupados con esto del empleo, con las medidas para crear empleo, La con reforma la laboral. reforma laboral. ¿Qué ha pasado con estas nuevas medidas? Y son suficientes porque se han anunciado muchas, desde un alivio a las pymes y a los autónomos en el pago del IVA, a, por ejemplo, una tarifa plana, que no sé si el Gobierno es que ha cogido la idea de las telefonías móviles y han dicho, venga, tarifa plana también aquí en la Seguridad Social. A ver, pues sí, después del debate del Estado de la Nación, ese fin de semana siguiente se publicó una batería de medidas muy interesantes, muy cuantiosas, pero claro, vamos a ver un poco en qué consistían. Básicamente se dividen en tres bloques. Un bloque es para fomentar definitivamente esa lacra del desempleo juvenil. Se centran en los de 30 años, menores de 30 años, y bien, como saben que ellos no van a dar el paso quizás para darse alta de autónomo o hacer un autoempleo, que eso es lo que se quiere hacer ahora, un autoempleo, una pequeña salida sea el autoempleo, pues lo que van a hacer es a los empresarios animarles para que contraten menores de 30 años. ¿Y cómo se anima a un empresario para que contrate a un joven? Lo primero es que le cueste barato. Para eso le reduce la seguridad social y le dan una serie de incentivos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, deducciones, una serie de deducciones para que los jóvenes menores de 30 años no les supongan una carga a la empresa. Eso está muy bien, pero seguramente haya un truco. ¿Dónde está el truco aquí? Porque yo me veo que esto, un contrato estupendo,
un contrato de jornada completa y en una empresa importante con un buen sueldo y que ahora la empresa salga ganando, aquí hay algo que Bueno, no un buen cuadra. sueldo. Las condiciones básicamente lo que quieren hacer es flexibilidad, que sean contratos principalmente parciales y que sean un poco estables, es decir, por definición el contrato tiene que ser indefinido. Sí. Eso nos suena ya... El problema es que la reforma laboral era muy compleja, la anterior. Cuando se reformó, digamos que no contentó a nadie. Y ahora, con estas medidas, que son muy bien intencionadas, pero, por ejemplo, ahora se añaden 3 tipos de contratos más. 3 más. 3 tipos de contratos más, precisamente para bonificar esta serie de circunstancias con el desempleo juvenil. Pues claro, ahora todo es mucho más complejo otra vez. Y al final, realmente las medidas son positivas, porque sí, pero claro, tú vas a contratar a un joven y tienes que pensar, ¿este joven da con el perfil del trabajo que yo quiero? Porque si a lo mejor no tiene la cualificación todavía o la experiencia, que no sea una carga para mí, por eso lo ponen barato. La Seguridad Social, tarifa plana de 50 euros. Ajá. Pero a mí me suena mucho esto a Europa, ¿no? Claro. Es como muy europeo esto que de los contratos parciales. Cuando se promulgó la reforma laboral iba encaminada a la flexibilidad, decíamos, todo va a cambiar, ya no va a haber eso del empleo para siempre, o yo voy a poder compaginar más de 2 o 3 empleos, pues claro, eso se fomenta. Esto es, digamos, como una continuación para que la reforma laboral que se hizo vaya teniendo un poquito de instrumento, es un instrumento para la reforma laboral. Oye, y eso de la ampliación del plan de proveedores que tanto han hablado los ayuntamientos, claro. ¿Esto ahora vuelve? El plan de proveedores fue muy positivo porque había muchos autónomos y muchos proveedores que no cobraban de la administración pública. Entonces era una cosa muy extraña que la administración pública sea precisamente el freno para que yo no pueda continuar e incluso casos que tenían que cerrar. ¿Qué ocurre? Que el plan de proveedores, como todas las leyes, dijimos aquí el año pasado que la ley más importante era la de los presupuestos, pero eso tiene una duración anual, eso tenía un vencimiento y lo que han hecho es ampliarlo también para cuando se cortó en 2012, ampliarlo hasta en 2013. Ah, eso está bien. Que Oye, una cosa, digo, ¿esto sí. que estamos hablando se va a poner en marcha este año? Sí, eso ya está en marcha, ya está publicado, ya está en marcha, ¿no? Ya está publicado y ahora son los organismos y Hacienda y la Seguridad Social la que ya tienen obligación de ponerlo en marcha. O sea que ya está. Ya, por ejemplo, las deducciones en los impuestos de sociedades. Las deducciones en los impuestos de sociedades va a ser para el ejercicio a partir de 2013. Por lo tanto, eso será en julio de 2014 cuando el impuesto. Pero ya el empresario cuenta con la cantidad y puede hacer su planificación. Vale. Oye, ¿y la tributación reducida a las nuevas empresas? Eso es importante, creación de nuevas empresas. Eso es importante. Y también hay unas deducciones para el IRPF. ¿Qué ocurre? Si podemos darle un poco la versión crítica. Esto está muy bien, pero se está dejando, desde mi punto de vista, de lado a las empresas muy grandes, que son las que a lo mejor, mira, te digo la comparación. El 80% de las empresas son pequeñas. Ya no estamos hablando de micro, pequeñas. Son de 250 empleados o menos. Pues ese 80% crea solamente el 70% del empleo. O sea, que nos falta todavía un 30%. Claro, las empresas muy grandes, que son pocas, solo ellas crean el 30% de todo el empleo. Si fueran más... Y se las ha dejado totalmente de lado, no se les ha incentivado. De hecho, a las empresas grandes están desincentivadas. Digo yo, ¿y cómo es eso si se le achaca tanto a este gobierno el que apoya a las grandes empresas, que no están con las pymes, que no están con los autónomos? No, yo creo que no. Se le apoya quizá en los temas impositivos, en los impuestos. La amnistía laboral, la amnistía fiscal, perdón, hizo mucho daño, porque claro, una persona que no ha declarado, y normalmente son gente pudiente, y el trabajador que tiene una nómina no puede escaparse del impuesto, digamos. Eso es lo que le están achacando al gobierno, que no es progresivo en los impuestos, pero sí que tiene una serie, ha tomado muchas medidas, como yo digo, bien intencionadas, pero yo creo que son poco cuantificables. A mí me habían dicho que no eran 10 realmente, sino que eran 9 las medidas, porque lo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ¿eso se puede considerar una medida del gobierno de Rajoy? Claro, a ver, primero no es una medida del gobierno de Rajoy, ¿por qué? Son normativas europeas. En Europa sale una normativa que es de obligado cumplimiento, te dan un plazo para tú incorporarla a tu sistema legal y eso es lo que estamos haciendo. En ese caso es una transposición de la normativa europea. ¿Qué hace? Endurece
por ejemplo, el tipo de interés, si no me pagas, pues el tipo de interés legal que hay que devengar es más alto. Y una serie de garantías, una serie de fianzas. Pero eso realmente no es lucha contra, eso es preventivo. Voy a ponerte las cosas difíciles para que me pagues. Pero no es una lucha. Hay una cosa que a mí me molesta mucho, sinceramente, porque nosotros que conocemos el día a día de las empresas, dice, el autónomo no pagará el IVA hasta que no lo cobre. Una medida a partir de 2014. Está muy bien, pero es que eso es lo habitual. Hay muy pocos autónomos que declaren la factura hasta que... Esa es la realidad, tenemos que hablar de la realidad. A no ser que yo tenga que contratar con alguien y tenga que simular un presupuesto o algo, pero lo normal es que, claro, nadie estamos para adelantarle el dinero al Estado, ojalá pudiéramos, pero no podemos hacerlo. Bueno, nosotros no vamos a adelantar aquí el dinero que tiene que adelantar el Estado, pero es que lo tenga, si quiere, que lo adelante, también, que compre bonos del Tesoro. Pero sí vamos a ir adelantando cosas y es que vamos a contar contigo esta temporada, vamos a tener muchas preguntas que hacerte, así que prepárate, porque la cosa está complicada. Y en un solo día. Y en un solo día, lo tenemos difícil. Y lo que sí también vamos a tener son muchos temas y muchas sorpresas, porque, atención, a lo largo de esta noche vamos a conocer mejor que nunca a una política de la que la mayoría de la gente sabe poco de ella. Bueno, pues si quieren conocerla, será dentro de tan solo unos segundos. Y además tendremos a dos colaboradoras más de esta casa, de Con la que está cayendo. Así que prepárense, porque en tan solo unos segundos descubrimos quién va a sufrir hoy aquí con nosotros en este sofá ese tercer grado. No se lo pierden. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en Con la que está cayendo y después de haber repasado esas medidas económicas de Rajoy, del gobierno de Rajoy, ahora toca el turno de hablar de gobiernos, hablar de políticos. En este caso vamos a hablar de una política. Será nuestra primera invitada en el tercer grado. Esta semana, en nuestro primer programa de la segunda temporada, vamos a recibir a una mujer que desde luego muchos la conocerán ya. Nosotros vamos a presentarla por si acaso. Es una concejala del partido de Izquierda Unida. Nuestra invitada de hoy es una de las voces más guerrilleras, si podemos llamarlo así, de los plenos municipales. De profesión periodista, hay que decir que prefirió dejar el periodismo y apuntarse a la política. Hoy va a sufrir desde el otro lado en nuestro sofá. Tenemos esta noche a Ana Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Con la que está cayendo. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, ¿nerviosa? Mucho, muchísimo. Nerviosa, ¿y eso por qué? A ver. Pues porque siempre se está mejor al otro lado. Yo todavía no me he acostumbrado hasta a este y porque sé y tengo entendido que en este programa hay que venir bastante nervioso porque nunca se sabe qué te puede pasar. Y aunque no lo parezca, yo soy muy vergonzosa. No me lo puedo creer. Muchísimo. Ana Isabel Rodríguez Muñoz es vergonzosa. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues este programa tiene una dinámica muy simple, así que no te preocupes que aquí no te vas a tener que calentar el coco. Vamos a hacerte una entrevista dividida en 3 partes. Dos de ellas son muy sencillitas. La primera de ellas es un test personal. Vamos a hacerte algunas preguntas, tú nos respondes, pero eso sí, prohibido hablar de política. Vale. Inténtalo. Después vamos a jugar con las palabras y ahí sí que te vamos a permitir que puedas hacer alguna alusión a la política en el poco tiempo que vas a tener. Y por último vamos a descubrir un poquito de la Ana Rodríguez más oculta. Así que si estás preparada, sí, vamos a comenzar. Vamos a empezar por el test personal y lo primero que le vamos a pedir a Ana Rodríguez es que se defina. ¿Cómo se define Ana Isabel Rodríguez Muñoz? Pues, cabezota, muy cabezota, guerrillera, como tú has dicho, bastante más insegura en lo personal de lo que puede aparecer públicamente. Me da mucho miedo hacerle daño, sobre todo a la gente que quiero, y prudente en muchas cosas, aunque no lo parezca,
creo que sé cuándo tengo que callarme. Sobre todo yo creo que el peor defecto que tengo es que me cuesta muchísimo reconocer que no llevo razón. Y es un problema porque me causa muchos quebraderos de cabeza. Bueno, así es como es Ana Rodríguez hoy. Pero vamos a irnos al pasado. Uf. Vamos a hablar de cuando era pequeñita, cuando Ana Rodríguez era una niña. ¿Cómo era? ¿La tenían que castigar en el rincón, en casa o en clase? No, yo era una niña muy buena, eso dice mi madre, claro. En casa era muy buena, muy charlatana. Mi madre siempre decía que yo de mayor venía para esto que practico ahora. y nada, era muy buena estudiante. Sí que es verdad que era una niña que me gustaba eso de organizar manifestaciones en el colegio. Yo estudié en un colegio de monjas y yo siempre quería organizar una manifestación en contra de las monjas. ¿En el colegio de monjas querías hacer una manifestación Siempre, en contra yo de siempre las monjas? siempre quería revolucionar a las niñas, era un colegio de niñas además, que parece que no pega mucho con el perfil que tengo ahora, tan ateo y tan rojo, pero es verdad, yo me crié en un colegio de monjas en Cádiz, del que tengo además buen recuerdo, no tengo más recuerdo, pero yo recuerdo que yo quería hacer la revolución todos los días. Increíble. Bueno, espero que no se enfaden las monjas, que aquí nos ven mucho en los conventos. Que no eran malas, que todo lo contrario. Oye, ¿y consiguió Ana Rodríguez ser lo que soñaba ser de mayor? Sí. Por dos cosas, pues porque mi sueño siempre era, yo me acuerdo que yo me sentaba con una máquina de escribir que tenía de plástico a redactar en mi periódico en casa con 5, 6, 7 años y conseguí ser periodista y ejercí muchos años y lo he hecho mucho de menos, muchísimo de menos, porque yo creo que tenemos una profesión maravillosa que no está valorada, desgraciadamente. Y porque la otra parte a la que me dedico ahora, pues también era en parte a lo que yo soñaba y quería ser de chiquitilla. Yo lo cuento muchas veces, bueno, yo no lo cuento, lo cuenta mi padre, que mi padre es una persona que está muy lleno de hijas y muy orgulloso de su hija, y él me quiere mucho, es una persona muy especial, y él siempre cuenta que de chiquitilla me subía en la barra de los bares a que diera mítines, y allá que hablaba yo y soltaba... Es verdad, esto es verdad, vamos. Si me están viendo los amigos de mi padre, lo podrán decir que es verdad, que ahora que me ven de mayor, dice, si tú ya de chica, ya se te veía venir. Oye, en los plenos y en las ruedas de prensa hemos Sí. comprobado que Ana Rodríguez no tiene pelos en la lengua. Bueno. ¿Es así en el día a día realmente o solo en los plenos y en las ruedas de prensa? Y si eres así, ¿eso te ha acarreado alguna vez algún que otro problemilla? Muchos problemas. Sí que es así. Yo, de hecho, tengo una teoría, y es que uno se comporta en política o en el trabajo o en lo que sea como es. Eso de que uno llega fingiendo, en el fondo es mentira. Tú no puedes estar fingiendo todos los días. Tú haces tu trabajo como eres, en tu vida cotidiana, y tu actitud es la que es. Y a mí, claro, que me genera muchos problemas. De hecho, tengo muy pocos amigos. Es cierto, yo soy de las personas que cree que en la vida se tienen muchos conocidos y que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, y yo tengo amigos muy poquitos, afortunadamente maravillosos, pero son pocos, y es porque yo he procurado no callarme nunca, incluso cuando sabía que me iba a hacer daño lo que estaba diciendo, pero a mí me enseñaron cuando era chiquitilla, mis padres han sido unas personas muy honestas ante la vida, posiblemente por eso nunca les haya ido especialmente bien, porque uno nunca se hace rico yendo con el trabajo y con la verdad por delante. Y a mí me enseñaron a hacer eso, y seguramente pues me moriré así, intentando decir la verdad, o por lo menos lo que yo honestamente creo que es la verdad, que lógicamente me puedo equivocar. Sabemos que de pequeña ya apuntaba maneras políticas, por lo que has apuntado también, pero ¿cómo has sentado en casa que Ana Rodríguez se dedique a este mundo? Muy bien, bueno, muy bien, con mucha preocupación, porque claro, esto no es fácil, sobre todo no es fácil para una mujer, y no es fácil para una mujer que tiene como prioridad su familia y su pareja y sus hijos, y que intenta dedicarle el tiempo que le tiene que dedicar a lo suyo y el tiempo que le debe dedicar a la política, y eso no es fácil para nadie, se sufre mucho, y por lo tanto en mi casa sufre mucho de verme, intenta compaginarlo todo como cualquier mujer trabajadora hoy en día.
Pero aparte de eso les asenta muy bien porque en mi casa han sido muy políticos siempre. Yo soy nieta de un activo republicano y comunista muy convencido, hija y sobrina de militantes comunistas convencidos y luchadores, y he sido la única en la familia, es curioso, de todos los primos, que somos veintitantos creo, que se ha terminado dedicando a esto más de lleno, es curioso. Y mi padre siempre dice que si mi abuelo me viera, hoy en día le haría mucha ilusión de ver que alguien sigue con las mismas ganas de guerrear y de pelear que él, así que ha sentado muy bien. Vamos a hablar de miedos. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Ana Rodríguez? Que a mi hija le pase algo malo, que mi hija sufra y sobre todo que sufra por mi culpa. Yo creo que es el miedo más grande que tiene cualquier persona que no pasa el tiempo que cree que tiene que pasar en casa, que le haga daño sin querer a mis hijos, porque ya van a ser más de uno, que le haga daño sin querer a mis hijos. Yo creo que es lo que uno le teme más que a nada. Bueno, vamos a finalizar esta primera parte, este test, con una pregunta complicada, porque sin hablar de política, la pregunta que le vamos a hacer a Ana Rodríguez es ¿qué opinión le merece la política que se hace en Chiclana de la Frontera? Yo creo que, a ver cómo te digo esto sin hablar de política, yo creo que en general se tiene poquito nivel, se tiene poco conocimiento ideológico, poco convencimiento sobre todo, y poco respeto a donde estamos y a la gente a la que nos dirigimos. Yo creo que tenemos un concepto muy equivocado de por qué estamos aquí. No sé si he cumplido la respuesta. Bueno, yo no lo sé tampoco. De todas maneras, lo que vamos a hacer es una cosa. Venga. Vamos a irnos a publicidad, porque ahora tienes que tomar aire, mucho, porque lo que queda de entrevista, de este test que te estamos haciendo, va a ser un tanto complicado de superar. Venga. Así que si estás preparada, coge aire, relájate un poquito, porque en tan solo unos minutos estamos de vuelta con Ana Rodríguez y con una prueba que, atención, no se lo pierdan, porque se va a pringar hasta arriba. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y Ana Rodríguez, que no la hemos dejado que se levante del sofá. Y bueno, Ana, preparada porque ahora queda el sprint final. Preparada no. ¿No estás preparada? ¿Más nerviosa que antes de publicidad? Seguro, seguro. Esto es como Seguro. los plenos. A medida que avanza uno se va poniendo más nervioso. Bueno, pues atención, porque sí que ahora vamos a poder hablar de los plenos, sí Venga. que vamos a poder hablar de política, porque vamos a hablar de un juego, el juego de las palabras. Yo no sé si eres de ciencia o de letras. De letra. De Soy letras. periodista. Bueno, pues no te preocupes porque entonces se te va a dar genial. Yo te voy a decir una palabra y tienes el tiempo que yo tarde en pronunciar la palabra para responderme con otra palabra o con una frase que sea lo primero que te venga a la cabeza en relación a ese concepto. ¿De acuerdo? Venga, vale. ¿Estás preparada? Lo intento. Pues vamos a jugar a las palabras aquí en Con la que está cayendo. Venga. La primera palabra, familia. Cariño. Ayuntamiento. Mal. Plaza de Toros. Abel Oliva. Corrupción. Partido Popular. Juventud. Preciosa. Futuro. Negro. Periodismo. Una profesión estupenda. Grabadora. Necesaria a veces. China. Viaje de novio. Con la que está cayendo. Nerviosismo. Bueno, se nota que no te he podido pillar. Hay muchos que vienen aquí, no sé si es que se quedan ahí en blanco, pero les cuesta. Pero no has dudado mucho solo con la Plaza de Toros. Te he visto yo ahí un poco dudosa. Tú imagínate lo que supone, creo que no lo he comentado nunca públicamente, e incluso hay gente que cree que a mí esto me genera algún tipo de controversia y para nada, lo llevo con mucha naturalidad. Pero tú imagínate lo que supone para una mujer antitaurina enamorarse de un torero, de familia de toreros y de una profunda afición a lo largo de su vida a los toros. Pues
puede parecer que a mí me genera esto algún tipo de problema y todo lo contrario, yo lo llevo con muchísimo respeto hacia mi marido y con mucha admiración de ver cómo se puede dedicar una vida a algo, independientemente de que lo comparta o no, pero a mí me parece maravilloso, por eso es la primera persona en la que pienso cuando me menciona una plaza de toros. Vale. Oye, ¿en el salón de casa habéis puesto ya la cabeza de toro? No, me negué, Guillermo, me negué. Pero estaba ahí en los planes de decoración. Yo sí que estaba. Yo tengo una debilidad importante y además no me importa reconocerla. Tengo una debilidad importante que se llama Abel. Yo soy una persona que me confieso enamorada de mi pareja y que es una debilidad para mí porque me cuesta mucho que me pida cosas que no haga, es cierto. Y además yo soy una persona que cree que la relación de pareja es importante en la vida para que tu vida vaya bien y sobre todo porque es un punto de apoyo estupendo. Pero ha sido lo único a lo que me he negado, a colocar en mi casa una cabeza de toro de estas que están disecadas, que a mí me da un poquito de grima. Ahora te tengo que reconocer que un cartel de toro sí que hay. Sí, eso sí, Sí lo hay, un sí cartel lo hay. taurino sí lo hay. Sí que lo hay. Bueno, aquí no hemos traído cartel taurino, pero sí que te voy a pedir que te levantes Venga. y que te vengas conmigo aquí a la mesa. A ver ¿Por si aquí? puedes, por aquí, ¿Me salgo de plan? por donde tú quieras. Da igual, si aquí hacemos lo que nos da la gana. Ponte por aquí porque, ¿cómo se te da a ti eso de el tema de la igualdad? ¿En casa Pues, hay igualdad? muchísima. Bueno, no hay igualdad, no es cierto, porque yo trabajo mucho más tiempo fuera que Abel y por lo tanto a él le toca quedarse mucho más con las tareas de la casa que yo. Así que hay un poquito de desigualdad en ese sentido. Vale. Pero en cuestión de machismo, ninguna, al contrario. Ninguna, ¿no? No. Bueno, pues yo te voy a proponer una cosa, que hagas un mitin. Dios mío. Un mitin, sí, vas a hacer un mitin, pero sobre igualdad. Porque, atención, vas a... Esto es un niño, por si alguien no... Aquí está. Cógelo, por favor. Hala. Cuidado con el Pobrecito. cuello. Ahí está. Y atención porque vas a tener que coger y cambiarle el pañal. Mientras que haces un mitin. ¿Qué te parece? Aquí tienes el pañal. Bueno, ¿Vale? Pañal ahí. Y tú ahí puedes ponerte a cambiar el pañal mientras que haces un mitin sobre igualdad. vale. Igualdad de género y cambio de pañal. Mirando tu cámara, que es esa de ahí, ¿vale? Que es la que te va a pillar. Entonces ahí tú te pones a hacer tu mitin. ¿Empezamos? Venga. Venga, pues listo. Bueno, pues compañera y compañero, está claro que mientras que las mujeres seamos las que seguimos luchando con nuestros hijos en casa, sigamos siendo las que tenemos que conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida política y nuestra vida laboral, sigamos siendo las que nos tenemos que adaptar a las agendas de los hombres en política y sigan sin entender que es posible conciliar la política, conciliar el trabajo y conciliar la vida pública con tener una familia, con tener que cambiarle el pañal a un niño precioso, con tener que mantener una familia y una casa. Está claro que nunca conseguiremos que nuestra igualdad en este país sea efectiva. Mientras que las mujeres sigamos esforzándonos sobremanera para tener las mismas condiciones de facilidad a la hora de incorporarnos al mundo laboral que tiene un hombre, nada de esto será realmente efectivo. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Qué bonito ha quedado. A ver si desde ¿Has visto Jerez lo bien va que llegando... cambia el pañal? Ha llegado... Estupendo. ¿Estaba sucio este? No, ¿no? No, estaba bien, el estaba chiquillo. limpio, bueno. Es un niño, ¿no? Es un niño ¿Y este muy bien de aquí? dotado. Este no lo sabemos No lo todavía, sabemos, ¿no? Yo espero que ya dentro de poco nos lo digan. Bueno, yo tenía que pasar algo, pero no ha pasado, pero da igual, que Vale. pase y ya está. Sí. Total, lo que tenga que pasar, que pase, ¿no? Vale. Dilo. Lo que tenga que pasar, que pase. Ahí está, lo que tenga que pasar, que pase, por favor. Toma, aguanta esto, que te va a hacer falta aguantarlo. Vale. Y ya sí, ahora ya sí que vas a poder sentarte ahí porque vas a llorar un poquito. Vale. ¿Vale? Llora ahí ahora un poco. Aquí tenemos a nuestro gancho, que nos ha dado algunas guapa. pistas de... Sentaos, por favor. Vamos a sentarnos Qué en el guapa. sofá. Nos ha dado ella algunas pistas sobre Ana Rodríguez. ¿Quién es esta mujer? Es la que me ha cambiado a mí los pañales. Es la que te cambiaba a ti los pañales. Sí. Espera, porque no puedo hablar. No sé, pero vamos a ver, tanta diferencia hay de edad, si es que parecéis ¿A que no gemelas. le parece? Pues No, sí, esta vamos a mujer me ver. ha cambiado a mí los pañales de chica.
Bueno, pues ¿a quién tenemos por aquí? Mi hermana, nosotros somos 5, pero ella es la única niña que hay conmigo. Y es mi hermana mayor y es maravillosa. Inma, muy buenas Sí, noches, encantada. bienvenida. Bueno, Inma, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has visto que se ha definido? ¿Cómo la has visto? Muy sincera, la verdad Sí. que una mujer con mucho carácter, con mucha personalidad, muy luchadora y muy tenaz, como ha dicho ella, en cumplir sus metas y sus objetivos. O sea que no nos ha mentido, ¿no? Para nada. Oye, ¿y hay alguna anécdota, algo que podamos escuchar de tu boca que ella no se haya atrevido a contar? Aparte de lo de pequeña, que le encantaba, como bien ha dicho ella, de dar meeting y eso, le encantaba escribir poesía. Ella se inventaba poesía y le hacía poesía a todo el mundo, a mí, a su madre, al amor de hermano, a los niños pobres, ella le hacía todo. Y luego la recitaba. Entonces en Cádiz pues hay un acto que se celebra, que es el entierro de la caballa. Es un acto simbólico para finalizar el verano y los organizadores pues la conocían y le preguntaron a mis padres, mira, querrás subir al escenario y recitar una poesía. Hija, ¿tú quieres? Sí, con 8 añitos así. ¿8 años? 8 añitos, y subió arriba al escenario y recitó la poesía. Y entonces al terminar, pues lo típico, ¿no? Todo el mundo aplaudiendo, se acercó el presentador para ya despedirla y saltó ella así muy vivaracha, porque es verdad que siempre era muy charlatana, y dice, esperarse, que traigo 14 poesías más. Todo el mundo aburrido de escucharme. Increíble. Oye, pero a mí me han dicho que a ti siempre te hubiese gustado tener los ojos mucho más grandes. Sí, es verdad. Como Sí. Betty Boop. Es verdad que a mí me decían mis amigos de chiquitilla que me parecía a Betty Boop. A Betty Boop, ¿no? Es que tú sabes qué pasa, que siendo la hermana chica de una mujer así, pues como tú comprenderás, una se ve siempre fea. Porque yo siempre he dicho que a mi hermana le había tocado ser la bonita de la casa, y es verdad que es un monumento de mujer. Oye, pero que Betty Boop Entonces siempre he dicho yo, Betty yo Boop podía no es tener el solito fea. más grande. Betty Boop no es fea. Betty Boop es muy bonita. Genial. ¿Qué pareja le pondrías tú a Betty Boop? Guau, bueno, no sé. Yo le pondría un torero. ¿Un torero? Sí. Seguro que tienes en casa alguna muñequita de Betty Boop. Tengo un montón. Sí, ¿no? Tengo un montón, sí, he coleccionado yo muñequitas de Betty Boop por todos lados. Yo, como sabía que tenías alguna en casa, he dicho, ¿para qué le vamos a regalar una muñequita de Betty Boop? Vamos a regalarle el novio de la muñequita de Betty Boop. Y entonces, yo te he traído esto de aquí, Mira, que yo creo que le puede venir muy bien a Betty Boop. Entonces, yo te lo voy a dejar para que tú lo tengas y para que se lo lleves a tu Betty Boop. muchas gracias. No sé si, Hemos acertado los dos. no sé si te va a gustar eso de tener un torero en miniatura para Betty Boop. Bueno, la Betty Boop de casa tiene un torero ya a tamaño natural, así que Bueno, pues Ana Rodríguez, espero que te lo hayas pasado bien. estupendamente. Muy bien. Gracias, Inma, por Gracias los a datos que nos has dado y por haber estado esta noche aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos a marchar a recordar nuestra página web, nuestro Facebook, que por cierto, para aquellas políticas que no pueden ver la tele o que no la suelen ver, que sepan que estamos en Internet, que nos podéis ver a través de Internet. Es muy fácil, www.visualvideo.com, y ahí estamos. Y nosotros que ahora os recordamos la dirección y enseguida estamos aquí de vuelta, en este caso, para hablar de salud. Así que volvemos en un momento. Bueno, pues ahí tenéis, esa es nuestra dirección de Twitter, nuestra dirección de Facebook, ahí nos podéis encontrar con la que está cayendo, y después de haber recordado dónde estamos en Internet, vamos a seguir con nuestro programa tras haber descubierto a nuestra política de esta semana, Ana Rodríguez. En este caso vamos a seguir con una colaboradora que en esta temporada continuará con nosotros dándonos consejos de salud. Ella es la doctora Covadonga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal el descanso? Muy bien y echándoos de menos. Sí, ¿no? Con ganas de seguir aquí dando buenos consejos. Bueno, pues eso está muy bien y yo te voy a hacer una propuesta. Vamos. Esta temporada vamos a empezar de manera diferente. La anterior empezábamos hablando de enfermedades muy comunes, un catarro.
En esta te propongo que empecemos hablando de enfermedades raras, porque a ver, las haylas y muchísimas. Por ahí tengo yo algún dato y dice que, por ejemplo, son más de 6.000 las enfermedades que existen. 7.000 y 8.000, y hay datos que dicen que se descubren incluso unas 5 enfermedades de manera muy habitual. Cada semana, cada día, dependiendo de la zona, dependiendo de la región, se siguen diagnosticando enfermedades raras nuevas. Enfermedades raras. Bueno, lo primero, para la gente que nos está viendo, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Qué se puede considerar una enfermedad rara? Una enfermedad rara va a ser una enfermedad que se va a padecer por cada 2.000 habitantes. Eso va a ser en nuestra zona. Para la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, va a ser una enfermedad que se produce un caso por cada 5.000 habitantes. Entonces, dependiendo de la zona, vamos a tener enfermedades que van a ser raras porque son menos habituales, como por ejemplo una lepra para nosotros es una enfermedad rara porque hay muy pocos casos, pero si nos vamos a África es una enfermedad muy común. Enfermedades raras que tengo que decir que yo no sabía que existía eso de la Federación Española de Enfermedades Raras. Sí, por supuesto, porque tenemos, quiero recordar que son entre 1 millón, 1,5 millones de niños con una enfermedad rara en nuestro país. Por cierto, el 75% de las enfermedades raras afectan a niños directamente. Sí, yo diría que un porcentaje un poquito más bajo. Tenemos un porcentaje dividido en el origen pediátrico, es muy importante su diagnóstico precoz, y luego otro porcentaje, que yo diría que es el 40-50%, que se diagnostican cuando ya son adultos. Son enfermedades que se van a desarrollar cuando ya tenemos más de 30 años. ¿Y si hiciéramos un catálogo de las enfermedades raras más raras? Pues entre 8.000 podemos elegir la que queráis. Son muy raras, son enfermedades que a lo mejor en España no hemos escuchado nunca. Yo casi que prefiero hacer hincapié entre las que más conocemos, porque aunque haya muchísimas enfermedades raras, sí que las hay que ya nos van sonando. Por ejemplo, la Tourette, que es un síndrome que relacionamos con el paciente que tiene muchos tics y dice muchas palabrotas. Hay una enfermedad que es el síndrome de Huntington, que se conoce como el mal de San Benito, que es una demencia. ¿El mal de San Benito? Sí, eso que se ha escuchado siempre pues existe y es una enfermedad real y es una enfermedad rara porque son muy pocos los casos que se producen. Tenemos un montón de enfermedades de origen congénito, que son las que vamos a diagnosticar en el niño en el nacimiento, haciendo la prueba del talón. Las enfermedades raras es muy importante su diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquemos esa enfermedad, antes vamos a ver a qué nos enfrentamos y antes vamos a poder intentar ponerle remedio. Porque el problema de estas enfermedades es que al ser raras, que quiere decir que son poco frecuentes, están menos estudiadas y sus tratamientos están menos avanzados. Dependiendo a qué edad hagamos ese diagnóstico, nos vamos a poder enfrentar mejor o peor a ello. Hay que decir que la semana pasada, además de que se celebrara el Día de Andalucía, también se celebraba el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día que desde la Federación Española de Enfermedades Raras pues se proponen dar a conocer muchas de esas enfermedades, dar a conocer pues la importancia de seguir investigando los tratamientos, porque la mayoría de ellas pueden tener algún tratamiento, vamos a decir, paliativo, pero no curativo. Curativo, bueno, depende, porque tenemos enfermedades raras como puede ser el cáncer de tiroides. Todos sabemos lo que es un cáncer, todos conocemos el tiroides, y si se coge a tiempo, pues puede ir bien. Y aunque sea una enfermedad rara, sí que es conocida y la podemos paliar. Otro tipo de tumor es el sarcoma de Kaposi, que también se puede intentar controlar y darle una mayor calidad de vida al paciente. Pero el problema que tenemos con las enfermedades raras cuando su diagnóstico se hace en la infancia es que son enfermedades de muy corta vida, porque el problema que tienen congénito no les va a permitir desarrollar su sistema muscular, su sistema esquelético, su sistema nervioso, entonces van a tener una vida muy corta. Y luego tenemos también un caso similar en los pacientes adultos, que es la progeria o el síndrome de Werner, que es un paciente que a partir de los 25 o 30 años va a parecer que tiene como 20 o 30 años más y no suelen superar los 50 años de vida, y para eso no hay ningún tipo de tratamiento. Simplemente sensibilizar mucho a la familia, concienciarnos del problema que tenemos, intentar aprender a vivir con ello y saber que el enlace va a ser
el desenlace va a ser un poquito triste y temprano. ¿De qué depende que una persona pueda sufrir una enfermedad rara? ¿Hay algunos condicionantes? La gran mayoría van a ser de origen congénito, ¿eh? Vamos a tener un problema en lo que es nuestra orden genética. Cuando se está desarrollando ese feto, ese embrión dentro del vientre de la madre, hay una alteración en alguno de los cromosomas. Cuando se nos hace el triple screening en la mujer embarazada, muchos salen, pero otros muchos no. Cuando ese niño nace, los padres, una gran ventaja de algunas de las enfermedades raras es que reúnen una característica facial que lo excluye del resto de los niños, a lo mejor una carita más redonda, una cara triangular, los ojos achinados, algo que a los padres les llama la atención. Entonces, aunque ese diagnóstico no haya dado la cara a la hora de hacerle la prueba del talón, sí que a medida que el niño va creciendo los padres ven que hay algo raro. Es cuando se va al pediatra y el pediatra es el que tiene que hacer todas las pruebas posibles para descartar que exista alguna enfermedad o no, y cuando el pediatra solo no lo sabe hacer, la gran mayoría de hospitales punteros de cada provincia tienen una unidad de pediatría especializada en ese tipo de diagnóstico. Igual que hay enfermedades raras que se diagnostican muy pronto, hay otras que se tardan años y años y años. Porque esa es la pregunta. Es complicado localizar qué es lo que le pasa, saber qué es lo que le pasa a una persona, ¿no? Pues si estamos hablando de una enfermedad rara, que aunque sea rara, sea más frecuente, evidentemente el médico va a estar más preparado para diagnosticarla. Pero si nos toca una enfermedad rara, de esas que están en la lista, en el número 7500, pues a saber si terminamos de ponerle el nombre o el paciente se muere sabiendo que tiene algo pero sin nombre. Bueno, 3 millones de españoles sufren alguna enfermedad rara y hay que decir que yo supongo que será ese el motivo por el que España, que a mí esto me ha alegrado mucho y normalmente no solemos hablar de esto con Juan Luis en la parte de economía, España casi nunca va a la cabeza, pero en este caso sí. Dice que va a la cabeza de la recomendación de la Comisión Europea ante los planes de acción de enfermedades. Yo rompo una lanza a favor de España y España va a la cabeza muchas cosas. Estamos pasando un bache, pero el equipo médico que tenemos en España es increíble y sabemos que tenemos muy buenos médicos por todo el mundo y dando clases magistrales a todos los niveles. Y efectivamente, igual que en trasplantes somos muy buenos, en prótesis somos muy buenos, en cirugía cardíaca pediátrica somos los mejores. Aquí también. Aún así, habría que intentar investigar un poquito más y seguir indagando para que esos pacientes puedan tener mejor calidad de vida. Bueno, pues yo voy a proponerle a la doctora Covadonga que intentemos buscar algunos datos de algunas enfermedades de este tipo, que sabemos que aquí en Cádiz pues, hay muchas personas que están afectadas de algunas de ellas, y así pues demos algunas pistas durante las próximas semanas. Me parece estupendo, y aún así decirles que en el Hospital Puerta del Mar llevan ya 3 años intentando montar una unidad de enfermedades raras. He intentado averiguar a ver si eso ya estaba o no, pero no me han podido dar ningún dato concreto, pero tenemos médicos muy buenos y contamos ahora con la ventaja de que todo está en Internet. Tenemos páginas en Facebook, tenemos un montón de páginas como puede ser Orfanet, que van a ayudar mucho al familiar que no sabe dónde voy, quién me ayuda, qué hago con mi hijo, quién me puede dar una pista. Entonces, si nuestro pediatra no nos ayuda o nuestro médico de cabecera, hay que tirar un poquito de la información que nos ofrece Internet, que es muy amplia. Bueno, pues enfermedad rara no, pero raro sí fue lo que pasaba este fin de semana, este pasado fin de semana, en el que podíamos ver en Chiclana cómo las calles se llenaban. Yo no sé si tú estuviste o no en esa fiesta que organizaron desde la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto. Me habéis pillado fuera y este fin de semana no lo he vivido aquí. Pues mal hecho, porque fíjate, esto que vamos a ver ahora son imágenes de este domingo en Chiclana, que abrían todos los comercios y se podía ver las calles de este modo. Con esas imágenes nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en Con la que está cayendo y todavía nos queda mucho que descubrir, así que no se vayan, enseguida estamos aquí.
Volvemos, ya estamos de vuelta de publicidad y atención porque tenemos muchas cosas que contar en este tercer bloque de Con la que está cayendo. Vamos a tener una historia un tanto inquietante, una desaparición y un hallazgo gracias a una medium. Será dentro de un ratito, pero antes vamos a hablar de actualidad aquí en Con la que está cayendo y lo vamos a hacer hablando de un tema que interesa mucho a Chiclana, y es que hace muy poquito se publicaba en los periódicos noticias como un fiscal que pide 5 años por la venta de 3 chalés ilegales en esta localidad, en Chiclana de la Frontera, o otro que pedía 5 años de cárcel para 3 acusados de estafar con una vivienda ilegal. Hablamos de viviendas ilegales con nuestra asesora legal. Ella es Mari Carmen Pérez, que vuelve a Con la que está cayendo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentado las vacaciones? Muy bien, con muchas ganas de volver. No estoy preguntando, estoy diciéndolo. ¿Cómo te han sentado las vacaciones? Muchas gracias. Y además que viene de estreno. Sí, sí. Ella viene con traje nuevo y todo. Claro. Esto es increíble. Qué poderío, de verdad. Oye, tema complicado para arrancar. Hemos elegido un tema así como complicadillo, ¿no? Eso sí, pero siempre de actualidad. Claro, es un tema del que nunca habíamos hablado, siendo un tema aquí en Chiclana fuerte, de actualidad fuerte. Fíjate, si es de actualidad fuerte, por un lado 5 años para una persona para 3 personas que intentan vender una vivienda ilegal en una permuta, que dicen, mira, pues yo te cambio la casa por esta, y resulta que no sabías, pero que esto tenía una orden de derribo. Esto es increíble. Algo muy común. Algo muy común, Algo muy por desgracia. Común, por desgracia. Bueno, y después también pues el acusado de una estafa, pues que fue pues por el tema este de intentar falsear una construcción ilegal. Esto también es muy común. De falsificación documental, Sí. de estafa, porque se engaña. Se engaña. Se engaña con las construcciones. Oye, ¿y cómo anda aquí el parqué de vivienda en Chiclana? Muy mal. Muy mal. Hay aproximadamente 40.000 viviendas ilegales en Chiclana, solamente en Chiclana. Uf. ¿Pero qué quiere decir que sea una vivienda ilegal? Porque realmente, ¿qué le pasa a esa vivienda? Pues lo único que le pasa a esa vivienda es que no ha sido construida en suelo urbano. Solamente y únicamente se puede construir en suelo urbano. Ajá. Nada más. La administración solamente da una licencia de obra para construir en suelo urbano. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Chiclana? Que el control sobre esas construcciones han sido muy liviano por parte de la administración, por parte del Ayuntamiento de Chiclana. Entonces ha creado a las personas una conciencia de que en cualquier lado se puede construir. Es decir, cualquiera tiene su campito y dice, mira, pues yo tengo mi campito, voy a hacerme aquí mi casa. ¿Cuál es la calificación del suelo? No tengo ni idea, pero mi casa me la hago yo aquí, que el campito es mío. Efectivamente. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando urbanismo sabía, cuando se comenzó a controlar estas situaciones, empezaron a emitir expedientes, pues muchísimos expedientes. ¿Qué ocurría? Que en estos expedientes primero sancionaban de una forma económica, porque se habían 2 vías, una con las famosas y cuantiosas sanciones, y otra, se abría otra vía que se llama regularización de la ilegalidad, que quiere decir que tendría que derrumbar la vivienda, pagar la sanción económica y posteriormente o anteriormente o simultáneamente derruir la vivienda, cosa que no se hacía. ¿Qué se hacía? Quizás ni se pagaba la sanción y esa vivienda se vendía a una tercera persona que conocía o no la situación en que se encontraba esa vivienda. Como la noticia que se publicaba ese 17 de enero de esos 3 que hacían esa permuta de una vivienda ilegal y además con una orden de derribo por una vivienda que no tenía nada de eso. Bueno, y digo yo, a todo esto, ¿qué se necesita, además de tener el suelo urbano, qué necesita un constructor para poder levantar una vivienda legalmente? ¿Hay algún otro requisito? Hombre, el requisito de la licencia de obra. Sin la licencia de obra no podemos construir. Y si no estamos en suelo urbano, no nos la dan. Y en suelo urbano no nos la da la administración. ¿Y las sanciones que le esperan a alguien que construya en un suelo pues, que no es urbano o que construya ilegalmente, vamos a decir? Hemos hablado de las sanciones administrativas. Sí. ¿Qué ocurre? Que también penalmente
También la hay. Efectivamente. ¿En qué caso? Como hemos visto en la noticia que has leído antes, por estafa y también por falsificación documental. ¿Qué ha ocurrido? Que se comentaba en la noticia última que han publicado, que también hay un arquitecto que está imputado en otros procedimientos y en este procedimiento creo que también está imputado en este procedimiento. Falsificaban los certificados de obra. Se decía que ahí había una vivienda cuando realmente no la había. Entonces, ese certificado se llevaba al banco, el banco pues daba un crédito para que otra persona pudiera comprar esa vivienda. ¿Qué fin tenía realizar un certificado de obra de una vivienda que aún no estaba? Pues evitar las sanciones urbanísticas, porque prescribían a los 4 años. Entonces, si la vivienda está construida desde el año 2004 y ellos se dan cuenta en el año 2009, ha prescrito, no me van a sancionar administrativamente. ¿Eso es lo del certificado de obra nueva o algo así? Efectivamente, el certificado de obra nueva es un documento que realiza el arquitecto que dice que una vivienda está construida o se está construyendo según el proyecto que se ha presentado para que la Administración nos conceda la licencia de obra. Seguramente haya mucha gente que nos esté viendo, ¿no? Y diga, bueno, pues yo puedo estar tranquilo porque he comprado una casa y aunque no sé muy bien si es en suelo urbano o no, lo cierto es que yo sé que tengo luz, que mi casa tiene una escritura y que yo estoy pagando el IBI y eso a mí me deja la mar de tranquilo. No, eso es lo que era muy común, que cuando unas personas iban a comprar un chalet, una casita, un campito, la persona que te la quería vender te decía que tenía todo eso. Sí. Entonces, claro, la persona decía, pues yo me quedo tranquilo. Pues no. Tener todo eso no quiere decir que esa casa sea legal, no quiere decir que esa casa se haya construido en suelo urbano, quiere decir que tiene luz, porque la empresa que suministra la luz se la ha vendido, que tiene IBI, porque el ayuntamiento cobra IBI por los campos, pues cobran por las casas, y escritura, evidentemente tendrá por lo menos alguna escritura, no vamos a vender como antiguamente, pero por ejemplo, ¿tiene agua? No. ¿Tiene agua de pozo? Pues eso quizás puede ser una señal, porque las empresas de suministro de agua sí que no han suministrado a las viviendas ilegales el agua, el suministro de agua. O sea que eso puede ser un indicativo. Sí, te puede encender la lucecita, porque evidentemente no todo el mundo tiene que saber, ni todo el mundo tiene que meterse a investigar si su casa es o no es. Hoy es urbanismo, muy común que las personas fueran a urbanismo a preguntar, y en urbanismo te informaban en qué situación se encontraba esa vivienda, si quizás en el nuevo plan general esa chalet que estabas comprando podía ser en un futuro una zona verde y te lo expropiaban. Entonces estabas comprando un chalet ahora mismo en el año 2003, que a lo mejor en el 2014 tenías que destinarlo, te lo expropiaban para zonas verdes, posiblemente, por ejemplo. De este tema creo que vamos a hablar mucho, porque precisamente la semana pasada en el Ayuntamiento de Chiclana se aprobaban esas normas sustantivas y por lo tanto vamos a hablar mucho de estos temas legales relacionados con el urbanismo, para que la gente más o menos pueda entender qué significa todo esto y también para que puedan lanzar sus dudas. Y es que ya saben que si tienen alguna duda pueden hacerlo mandando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y seguro que no hay ningún problema para que nuestra asesora legal pueda contestar esas dudas. Pues sí. Muchas cosas que vamos a ir explicando a lo largo de esta temporada, muchas otras cosas que hemos explicado en la anterior, y hay que decir que también Mari Carmen Pérez es una de las que en la calle la gente pregunta por ella y dice, oye, pues que tengo una duda, que a ver si puede... Bueno, pues en esta temporada también vamos a traer por aquí muchas preguntas de la calle, así que Mari Carmen Pérez, espero verte la semana que viene por aquí. Pues claro que y sí. que te hayas sentado genial estas largas vacaciones. Sí, muchas gracias. Prepárate que ahora viene ya el sprint y ahora ya aquí no hay vacaciones ninguna, ¿eh? No, nada, nada. Ya se acabaron las vacaciones. Oye, y sobre el tema de las desapariciones y esto, un día tenemos que hablar, ¿no? Sobre cuándo se puede denunciar una desaparición, qué es lo que pasa si es mayor de edad, qué es lo que pasa si es un menor de edad, porque sí, hoy vamos a hablar de desapariciones aquí. Vamos a hablar de un tema bastante, vamos a decir, complicado, y es que aquí en la provincia de Cádiz
hace muy poquito se daba a conocer la aparición de un cuerpo de un chico joven, 26 años nada más, que aparecía tras más de un año desaparecido. Si quieren saber cómo pues, consiguieron encontrarlo, lo vamos a descubrir después de recordar cuál es nuestra dirección en Facebook y en Twitter. Continuamos Con la que está cayendo y en la noche de hoy hemos avisado que vamos a tener un caso complicado. Un caso de un chico que desaparecía hace ya bastante tiempo, en diciembre de 2011, y por aquel entonces pues, hubo mucha gente buscándolo, su familia preocupada, y tuvieron una idea, la de buscar donde nadie había pensado buscar, en casa de una persona que vamos a conocer esta noche. Hoy vamos a hablar de Iván Silva, un chico de Bolonia, y vamos a hablar con la representante de su familia que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches a Paqui Trujillo. Hola, buenas noches. Que viene acompañada de Lola de Vega. Hola, Guillermo. Ahora hablaremos de quién es Lola de Vega, que quien haya visto pues, algún programa en esta casa seguramente ya le sonará la cara, pero vamos a recordar ese caso, el caso de Iván, que decimos que desaparecía poco antes de las Navidades, el día 17 de diciembre del año 2011. Sí. Iván, que sufría una esquizofrenia desordenada, sí, necesitaba tratamiento, en aquella época pues quizás no era su mejor temporada, y desaparecía de casa sin dejar rastro y dejándolo absolutamente todo detrás. Sí, pues sí. Mi sobrino desapareció, se fue a la montaña en una moto, la aparcó, dejó las llaves puestas con el casco y nunca más supimos de él. Estuvimos buscándolo por todos los sitios, los padres, todo el mundo volcado en la búsqueda, y no sabíamos para dónde había tirado, a dónde había ido. Entonces, pues un día me encontré con un amigo en la calle, que fue el fotógrafo de mi boda, en la cual en la foto estaba mi sobrino que me llevaba los anillos. Y entonces me comentó, oye, te veo un poco así triste. Y digo, no es para menos, tengo un drama en mi familia. Y entonces me dijo, bueno, pues yo te voy a dar un teléfono de una señora que ha trabajado para mi familia y nos ha ido muy bien. Y entonces me dio el teléfono y fui a su casa. Y a través también de dos amigas, tengo que decirlo porque estoy muy agradecida, Lorena y Rosa, también me comentaron que Lola. Entonces yo un determinado día fui y entramos, nos atendió estupendamente y nos dijo lo que había. Y entonces cuando nos dijo lo que había, que era que el chico podría encontrarse allí en la sierra, pues yo le pedí por favor que me acompañara a la sierra y me dijera dónde. Entonces ella, desinteresadamente, tengo que decirlo, no puso pega a nada, sino venga, vamos. Entonces nos acercamos y aquel día estuvimos allí y ella siempre me decía, está aquí, está ahí donde se ha encontrado. Hay que decir que eso sucedía hace ahora un año aproximadamente, sí, en marzo del año pasado, cuando se encontraba la familia de Iván Silva con Lola de Vega. Lola de Vega, que hay que decir que indicaba un lugar porque desde pequeña asegura que puede ver y hablar con las personas que ya no están, con los muertos. Y esa es la razón por la que ella sabía dónde se encontraba Iván Silva. Concreto. Así es. Esto lo hacéis, supongo que cuando viene la familia en una sesión donde se contacta con Iván directamente, sí, se contacta con alguna persona en el más allá que indica dónde está. No, vamos a ver, Guillermo, esto, yo necesito que venga, lo digo para otros casos que puedan estar en el mismo lugar que la familia de Paqui. Yo necesito a la familia porque solamente ellos saben que esa persona que viene del más allá
realmente es de ellos. Yo no conozco a los fallecidos que vienen, por lo cual los únicos que lo conocen es la propia familia. Por eso necesito a un familiar, no tiene por qué ser ni los padres, pero sí un familiar directo, porque cuando vienen pues los fallecidos, pues según si son familia o no son familia, tocan, no tocan, o sea, ellos tienen un código de dirigirse a mí. Tenemos, mejor dicho, un código entre ellos y yo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ella me hacen saber que es familiar de esa persona que está en mi despacho en ese momento. Y ahí empieza el tema. Yo les describo porque yo les veo como te estoy viendo ahora mismo a ti o como estoy viendo al Paqui. Tengo esa suerte o esa desgracia, pero les veo nada más morir, por lo cual les veo tal y como muere. Por lo cual también la policía y otros países se dirigen, no de España, desgraciadamente, pero sí de otros países, para que también colabore con ellos en la investigación de asesinatos o de crímenes sin resolver. En este caso tengo ahora uno muy famoso en Estados Unidos, que me llamaron ayer por la noche, de un caso de una niña que ya está juzgado, muy famoso en Estados Unidos, y ahora voy a empezar a colaborar con ellos. Pero como te decía, volvemos otra vez al caso de Iván. Evidentemente yo cuando me viene un chico de unos 25 o 26 años, toca en este caso a Paqui, que era la tía, que era la que estaba en mi despacho, yo ya sé que desgraciadamente me parece que con el que queremos, al que están buscando, está allí, se los describo físicamente y el chico me dice, estoy en una cueva, estoy al lado de una cueva con rejas. Hay dos montañas de piedra y me he caído por la mitad. Entonces yo hice un dibujo, dije, vamos, iba diciendo lo que él iba diciendo, aparte de su descripción física, y un detalle que solamente él y la familia saben, porque hay que cerciorarse muy mucho que de quien estamos hablando, evidentemente, es de la persona que estamos allí, porque cuando se trata de desaparecidos, lógicamente no todos los desaparecidos están muertos, pero los que vienen a mi despacho, está claro que sí. Entonces el chico describió muy bien dónde se encontraban, porque no sé si conoces la Sierra de Boloña, pero la Sierra de Boloña es el paraíso de las rocas, o sea, no es que haya una, hay millones de rocas y todas son iguales. Una vez que llegas allí, menos mal que yo iba con mi plano, con la referencia muy clara del chico que decía que había un árbol y una roca en la que había una cueva con reja. Y ahí fue donde el tío de Paqui dice, yo sé dónde está ese sitio, dije, por favor, llévame. Habría Paqui, 500 metros aproximadamente de donde el Más cuarto. o menos, sí. Unos 500 metros subimos andando. Porque hay que decir que eso sí, había esa pista, la del quad, él lo deja en un lugar, deja ahí el vehículo, sí. No se lleva absolutamente nada, no hay manera de localizarlo porque tampoco llevaba un teléfono móvil. Nada, no, lo dejó todo atrás. Todo ¿no? en casa. Sí. Chico de 26 años que se buscaba, la familia buscaba desesperada. Esto sucede, el encuentro en marzo del año pasado. Os dirigís a Bolonia después de esta sesión, os dirigís al lugar donde... Esto fue un miércoles exactamente, Paqui, y el sábado estábamos ya en el lugar de... Ya tenía trabajo y no podía ir nada más que el sábado por la mañana. Entonces por eso fuimos el sábado por la mañana. Vais el sábado por la mañana y ¿qué es lo que pasa? Porque tengo entendido que hasta el 3 de febrero de este año, que hay que decir que por eso están aquí, porque es una noticia relativamente reciente, el 3 de febrero se encuentra el cuerpo de Iván Silva. Sí. Pues no pasa otra cosa que llegamos allí y entonces pues efectivamente había dos rocas, bueno, como te digo, rocas similares, infinidad, pero que haya justamente una roca en la que haya una cueva con una reja, solo una, que se llama la Cueva del Moro. Entonces, claro, gracias a esa referencia, porque esos 500 famosos metros que hay desde el Quart hasta la famosa roca, yo qué sé cuántas puede haber, 500, 600 rocas iguales, o sea, sin exagerarte nada, a la redonda, o sea, horroroso. Y entonces llegas allí y evidentemente ves la roca con las rejas. Entonces me sitúo enfrente y dice el chico, ya sé que es un poco complicado cuando hablo, yo lo hablo como si fuese natural, pero... Y entonces dice el chico, estoy en la grieta, por favor, subir. Y en eso, pues que dio la madre, en ese momento, perdona, nos habíamos encontrado por el camino los padres que los pobres míos no habían dejado de buscar. Siempre estaban en la zona buscando. Sí, porque mi hermana algo le intuía de que su hijo podía estar arriba, en la montaña. ¿Se había dejado de buscar en alguna ocasión allí? Es decir, desde el primer día... Allí han estado personas del pueblo, escaladores, perros,
De todo, buscando de todo. O sea que era una zona de muy difícil acceso. Sí, donde era se muy encontraba complicado, Iván. claro. No era fácil verlo, No era fácil. No. Es que cayó, vamos a ver. Aún así también te confías mucho en que la labor de los que hacen su trabajo, sí, estuvo... y la verdad es que lo hacen, yo creo que con la mejor voluntad del mundo y son profesionales, pero lógicamente el sitio donde estaba el chico no era fácil, porque es que había habido la mala suerte de que, según me decía él, y luego se ha comprobado cuando encontraron sus restos que fue así, que es que no es que cayese hacia adelante y entonces, bueno, pues nada más tirarte de la roca, coges y le ves. No, tuvo la mala suerte que se cayó justo entre la grieta de las dos piedras. Entonces, tú desde la parte de fuera, no parece que están pegadas, pero en realidad no están pegadas. En realidad hay lo justo que coge pues un cuerpo, luego sí se va abriendo y ves que hay una grieta grande, pero arriba parece que una piedra solapa la otra, por lo cual evidentemente no das por hecho que alguien se haya podido caer por ahí. Entonces nunca vas a mirar dentro de la cueva, vas a mirar hacia el exterior de la cueva. Ese es el problema. Vais un sábado justamente después de la sesión, hace un año ahora en marzo, y pasa pues bastantes meses, 11 meses, hasta que encuentran el cuerpo de Iván. Bueno, ese día también hay que contar un detalle que hubo, que fue importante, y es que la madre, yo le dije está ahí, y la madre, la pobre mía, creyó rotundamente mi palabra y llamó al hermano de Iván. Acudió el hermano con otro amigo suyo con una escala, los pobres míos, para haberse matado. Se subieron hasta allí, pero claro, no podían llegar hasta arriba, y lo máximo que pudieron llegar es a un árbol que hay a 10 metros de donde estaba el cuerpo, pero a 10 metros. Estuvo muy cerca. Y de hecho el hermano, cuando me llamó el día que le encontraron a Iván, dijo: Lola, hemos encontrado a mi hermano. Dice, si ese día llevo una cuerda como Dios manda, piso a mi hermano. Sí. Si ese día, en lugar de haberse quedado así el tema y no haber podido ir, bueno, porque también fueron un grupo de escaladores el fin de semana. Sí, también, y no dieron con él. Y no dieron. Y finalmente, ¿cómo se llega hasta Iván? Pues finalmente, dos chicos de allí del Chaparral que viven, Antonio Trujillo y Paco Moya, fueron a buscar estos escaladores que se ofrecieron voluntariamente y vinieron y la habían mirado todo y no veían nada, pero al final se le enganchó al último escalador una cuerda, una soga en otra piedra, y al intentar tirar de la soga miró al abismo y lo vio. Ese día podían haberse vuelto otra vez sin haberlo encontrado. Esto hay que decir que ahora, después de este hallazgo, el día 3 de febrero, la familia de Iván, los padres, yo supongo que estarán pues... destrozados. Pero más tranquilos después de haber encontrado a Iván, después de esa angustia de no saber dónde está. No tienen la angustia de dónde estará mi hijo, pero ahora tienen un duelo. Esto es importante, supongo, también, porque habrá mucha gente que se encuentre en una situación similar, alguien que haya desaparecido. Eso es lo que te quiero comentar, que yo hoy estoy aquí, más que nada para dar nuestro testimonio y para que si hay alguna familia que esté desesperada como ha estado la mía, de parte de mi hermana, mi cuñado y todo, que lo diga por si se le puede ayudar en algo, como nos ha ayudado Lola a nosotros. Y yo también quiero decir que, por favor, si alguien, cuando hay un caso mediático que sale en los medios que están buscando a una persona, si no tienen la seguridad al 100% de no haberles visto, que no lo digan, porque es que a esta familia la han estado machacando, se han recorrido media España y parte del extranjero buscando un vivo. Entonces, y eso es, yo no sé por qué hace eso la gente, pero curiosamente eso despista muchísimo, muchísimo, tanto a la policía como a la familia, porque yo lo que le dije a Isabel, a la madre a la hermana de Paqui, es, mira, tú como madre tienes la obligación de buscar a tu hijo vivo, yo como madre también lo haría, pero como profesional, a mi casa, cuando vienen seres de luz o seres del más allá, solo vienen si están muertos, por lo cual mi obligación es decirte la verdad, no busques a tu hijo vivo que te están engañando. Pero es que lo malo de todo esto, Guillermo, es que también en esta profesión hay mucho intrusismo, hay mucho mentiroso y hay muy poco profesional. Quería decirte que, por ejemplo, en Estados Unidos los servicios de inteligencia tienen a 5.000 psíquicos como yo,
aquí en España no hay ni un psíquico reconocido nada más que yo, exclusivamente. Porque sí te hacen una serie de pruebas para demostrar que realmente eres psíquico. Lo demás, los medium de 806, los medium de 3 minutos, perdona que te diga, pero esos son los primeros que hacen daño, tanto a los verdaderos como a las familias. Mucho daño, muchísimo. Porque yo no cobré absolutamente nada, pero sé que hay familias que se dejan un dineral solamente llamando a los medium de 806 para entrar 3 minutos y les cobran entre 200 y 300 euros. Esos no se llaman medios, esos son estafadores. Y hay que empezar a acabar ya con todo esto, ¿sabes? Yo también quiero decir que yo me puedo equivocar porque soy un ser humano, pero lo que nunca voy a hacer es engañar, jamás. Yo te puedo decir que hice que me contratasen en una de esas cadenas aposta para ver qué se movía por dentro. Y puedo decir que en la primera entrevista lo primero que me preguntaron es: a mí no me importa que seas o no seas, lo que me importa es que vendas bien y que des bien a la cámara. Espero que doy bien a la cámara, pero siendo yo. Bueno, pues una historia, como hemos dicho, complicada, pero puede servir a mucha gente pues, para saber que hay una posibilidad de encontrar a esa persona querida que por cualquier razón haya desaparecido. Un testimonio que, como decimos, puede ayudar a la gente. Y Paqui, si quieres decir algo más. Sí, yo agradecer a todas las personas, a 2 amigas, Lorena y Rosa, que también se han portado, a todos los del pueblo que han estado volcados, a los medios, a todo el mundo, porque es verdad que se han portado bien. Y nada, que si esto sirve para ayudar a personas que se encuentran en la misma situación, bien está. Y Lola de Vega, hay que decir que es un trabajo complicado, eso de ver a personas que ya no están aquí. Dices que estás con ese don desde niña, que hablas con muertos, supongo que será complicadísimo. Es que, ¿sabes lo que pasa, Guillermo? Tú que me conoces de otras veces y que has asistido a una de mis sesiones como, digamos, no como protagonista, pero sí como para cerciorarte que realmente eso era así, pues sabes que lo hago demasiado fácil y que hay veces que incluso parece excesivamente fácil. No es fácil, es que naces con eso. Las carreras las estudiamos, tenemos 5 años en la facultad, tenemos una carrera que además nos ayuda para conocer a las personas, a los vivos. A mí el don de poder hablar con ellos me lo regalaron. O sea, y la verdad es que me es fácil, muy fácil. De hecho, nunca desconecto, no me hace falta desconectar. No sé si por suerte o por desgracia no tengo que hacerlo, ¿sabes? Bueno, habilidad que ha servido en esta ocasión para ayudar a una familia y que suponemos que también para ayudar a mucha gente que lo necesite, porque hay que decir que de esta manera, con sesiones como esta, se puede superar ciertos traumas, el Claro. duelo. Efectivamente, es que las sesiones del medium no valen exclusivamente para buscar a desaparecidos o para ayudar en casos de asesinatos o de casos, pues eso, ya más del tema delictivo, ¿no? Sino que lo que valen y realmente para lo que sirven es para superar el duelo y el dolor. O sea, tú date cuenta que hay gente que puede vivir toda su vida en psicólogos, en psiquiatras, etcétera, etcétera, y lo único que les pasa es que no superan la muerte de un ser querido, o bien porque no se han podido despedir, o bien porque quedó algo pendiente, o bien porque habían discutido y no saben si se han ido enfadados con ellos. Con esto lo que hacen realmente es poder despedirse en condiciones, decirse unos y otros qué es lo que sienten los unos por los otros y quedarse en paz, los del más allá y los del más acá. Y bueno, tú sabes también que yo tengo la facultad de que al final de la sesión pues los pueden tocar. Y eso ya sé que no se puede decir, pero es la verdad. Entonces, pues se despiden, pero se despiden de verdad, no solamente después de hablar con ellos, sino tocándolos. Bueno, pues nosotros nos alegramos que por lo menos ya la familia haya podido encontrar una respuesta a esa pregunta, dónde se encontraba pues este chico, y que bueno, pues que ahora pueda descansar en paz, sí. Iván.
Muchísimas gracias por estar aquí, Paqui, que sé que es complicado porque hace muy poquito que se realizó ese hallazgo. Gracias a ti y gracias también a Lola de Vega. A ti, Guillermo. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar ya después de esta historia que la verdad es que pone el pelo de punta a cualquiera que la esté escuchando. Nos vamos a marchar con música como siempre hemos hecho en la anterior temporada. Ya saben que la semana que viene vuelve con La que está cayendo, volvemos con más temas, volvemos con más protagonistas y con más sorpresas. No os vayáis muy lejos porque nosotros tardamos solo una semana en volver. Hasta pronto.